Regresamos con más de Siendo Honestos. Minú Tavares Mirabal en casa. Es un gusto además para mí tenerla. Minú tiene una historia que en República Dominicana es más que conocida, y no solamente en República Dominicana, en el mundo. Tu familia es más que un ícono de lucha por la democracia, un ícono de lucha por la libertad, un ícono de valores que quizás yo quería preguntarte eso, la lucha de tu madre, de tu padre, ¿tú sientes que es una lucha que sigue viva, Minú? Sí, sí, claro que sigue viva. Esa patria que soñaron mis padres y que soñaron tantos dominicanos y dominicanas con ellos, y antes de ellos y después, es una patria que sigue pendiente. O sea, hace un ratito hablábamos de que no hemos sido todavía capaces de construir la democracia, de que hemos sido gobernados todos estos años después del 61 para acá, cuando se supone que empezó la democracia o la transición interminable hacia ella. Hemos sido gobernados por élites que no son democráticas, que no tienen un compromiso con esa democracia. Pero Minú, tú estuviste allí, estuviste en el Partido de la Liberación Dominicana 18 años. Cualquiera podría decir, bueno, pero si no había democracia, ¿por qué estuviste tú allí con ellos? Bueno, porque fíjate que yo me he declarado siempre reincidente en la esperanza, y yo fui al Partido de la Liberación Dominicana con la esperanza y con la voluntad de trabajar para que ese partido fuera el instrumento de construcción de esa democracia, y en ese momento lo creí, y a lo interno de ese partido eché todas las batallas, al punto de encontrarme con muchísimo rechazo, con muchísimos impedimentos para precisamente actuar en esa defensa, y ahí está la historia. Si hay algo que yo puedo levantar con orgullo de esa militancia, es que nunca me quedé callada a lo interno del PLD, que allí yo eché todas las batallas que sigo echando, porque la República Dominicana, esa patria pendiente, se lo merece. ¿Hubo ataques feroces, Minú? Mucho, es decir, y mucha denuncia, o sea, mucho entender que como yo denunciaba lo que estaba ocurriendo, entonces, no, es que no es, ella no es PLDista, porque ella dice las cosas afuera. Sí. Y ¿Le quedan amigos a usted en el PLD? Sí, cómo no, porque en el PLD hay mucha gente buena, muchos hombres y mujeres que fueron ahí con las mismas ideas con las que yo llegué a ese partido, y que lamentablemente siguen creyéndolo, a pesar de que la realidad les golpea en la cara cada día, a pesar de que cada vez hay menos argumentos para defender una militancia en un partido desde el punto de vista de que, bueno, yo no me he involucrado, yo no soy corrupto como son quienes nos están gobernando desde ese partido, pero el tema es que cada vez también es más evidente que el silencio es cómplice de eso, y que en gran medida esas malas prácticas, esas prácticas corruptas, ¿usted cree que el que no lo dice? Esas prácticas depredadoras se imponen con la ayuda del silencio cómplice de quienes están dentro del partido y no lo dicen? Están también. ¿Y qué deben hacer? ¿Deben formar cancha aparte? ¿Deben dar la batalla adentro? ¿Qué le recomendarías tú? Esto a lo mejor no te hace caso, o a lo mejor sí. Mira, los consejos solo le gustan al que los da. Entonces, yo te diría que cada quien tiene que actuar de acuerdo con su conciencia y con su conciencia democrática. Yo hice lo que entendía que había que hacer y que hay que hacer. Es decir, es claro que ese partido no representa para nadie, absolutamente para nadie, esas expectativas de cambio, de compromiso, de lucha por construir una vida mejor, de más calidad, digna para cada dominicano y dominicana.
para garantizarle el ejercicio de los derechos humanos, que no es otra cosa que tener una buena salud, Sí. Una educación de calidad, una posibilidad de caminar por las calles con seguridad, sin el temor de que te roben la cartera o de que te maten, como ocurre. Eso es lo que tiene que hacer un partido. Y ese partido definitivamente ya no puede dar más demostraciones de las que ha dado de que no lo va a hacer, de que no tiene compromiso con esos valores hace tiempo. En 2014 usted advertía sobre la reelección del presidente Medina. En el 2014 usted todavía era No, yo salí en el 2014, pero fue incluso en ese momento en que usted advertía sobre la reelección, la criticaba abiertamente. ¿Usted cree que eso va a volver? La repostulación, a mí no me gusta llamarla reelección porque en todo caso si se modifica tiene que acudir a un proceso. Bueno, yo lo hice antes, lo hice en el 2009 también, cuando estábamos discutiendo la Constitución que se aprobó y se proclamó finalmente en el 2010. Sí. Y lo hice con un argumento que desde mi punto de vista no hay manera de rebatirlo, que es un argumento de carácter moral. Nadie, absolutamente nadie puede pretender cambiar la Constitución ni las leyes para beneficiarse, para su propio beneficio. Y por eso me opuse antes y por eso me he seguido oponiendo, porque cada vez que se promueve un tipo de cambio constitucional para beneficiar a quien está en el poder, eso se hace además a costa de un atropello terrible, de un atropello a la institucionalidad o a lo que debiera ser la institucionalidad democrática del país, a un irrespeto a la institución del poder legislativo. Pero te pregunto por de ejemplo, nuevo, ¿tú crees que Danilo va a repostularse de nuevo? Bueno, nosotros no hemos recibido hasta ahora ninguna señal de que el señor Medina va a dejar de mentir. ¿Cuál hemos recibido? Va a dejar de mentir con respecto a ese tema. Mintió en el 2012, después mintió en el 2015 para cambiar la Constitución, a pesar de haber dicho sus famosas frases copiadas del tiburón podrido y todo eso. Y ahora sigue mintiendo, o no mintió diciendo que en marzo iba a anunciar una decisión que la Constitución no le permite. O sea, ¿cómo tú puedes decir que en marzo voy a tomar una decisión de si participo o no en las elecciones, desconociendo que esa Constitución que se aprobó con una propuesta que tú mismo hiciste, que la introdujo en el 2015 el secretario general de ese partido sin que nadie se lo pidiera, lo introdujo, y ahora entonces están apelando a nuevamente sobornar las voluntades que no tienen dentro del Congreso Nacional, o con toda la discusión que han venido trayendo de que ese artículo es inconstitucional dentro de la propia Constitución. De modo que ninguna razón para esperar una conducta moral del presidente Medina, ninguna. Minú, has usado una palabra que me llama la atención porque también se la escuché a Fidel Santana, si no recuerdo, es de Alianza Frente País, Amplio, del ¿no? Frente Amplio es Fidel. El diputado Santana decía, están comprando voluntades dentro del Congreso. Hubo gente que lo criticó y dijo, muestre pruebas, diga quiénes son. Eso se ha quedado hasta allí. Tú hablas de soborno dentro del Congreso. ¿Cómo podemos tener certeza de eso, Minú? Es lo que siempre se ha dicho. Hay un hombre del maletín. ¿Quién es el famoso hombre del maletín? Hay una capacidad colectiva para pensar que es posible, pero no tenemos la herramienta, ni siquiera nosotros los periodistas, para decir eso está allí. Bueno, es que si hay algo difícil de demostrar, y por eso hay leyes especiales, es el tema del soborno. Es decir, a menos que tú logres grabar a alguien haciéndolo,
y tengas los videos, como ocurrió en Perú, por ejemplo, para demostrarlo, es muy difícil. Ahora, a mí nadie me puede contar cómo se compraron esas voluntades en el Congreso Nacional en el 2015, porque yo estaba ahí, porque yo misma lo escuché. Yo puedo decirte además, dígame, yo no lo conozco al hombre del maletín, pero yo sé que también hay mujeres del maletín. Vamos a ir a pausa y regresamos.